Hola compañeros y maestra, nuestro podcast se llama La Escuelita, va a estar representado por los temas de democracia y participación, culturas juveniles, culturas afromexicanas y culturas y tradiciones afroamericanas. Los integrantes somos yo, Alan Javier Suárez Pliego, Alejandra Gutiérrez Díaz, Yasmín Bayacetín Castro, Alexander Vergara Jaimes. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la cultura afromexicana, como en la escuela ya compartimos salones con personas que pues vienen de otros lados o que simplemente no son de México. Cada vez se va dando más el hecho de que en el salón hayamos personas de distintos lugares y de distintos orígenes y se nos van pegando las culturas, por ejemplo religiones, comidas, celebraciones, etcétera de cosas. También valores, por decir, está en las culturas afromexicanas están las creencias o las formas de vida de las comunidades pues de afroamericanas. También pues hay personas descendientes de africanos que llegaron a México. Pues eso siempre ha habido, ¿no? Desde un principio se nos dio a entender, gracias a la historia de México, que nosotros somos un mestizaje, no somos completamente mexicanos. Nuestro México normal tiene mucho que desapareció desde la conquista de los españoles, cuando fue la reproducción entre la Malinche y los españoles. Exactamente, en la época colonial, siglos de 21, en el siglo XXI. Bueno, de hecho hay una escuela mexicana, Universidad de Medicina, que tiene contrato firmado con Cuba y la mayoría de sus alumnos y maestros son cubanos. Y pues... Por ejemplo, en los mercados o sitios más cotidianos para visitar, se ve que hay gente de Colombia, cubanos, venezolanos, y ya son los mismos que ponen los puestos y que participan en lo que es nuestro México. No solamente es aquí en Toluca, también puede ser en Chiapas, puede ser en la Ciudad de México, Acapulco, en Guadalajara, Monterrey. Ya cada vez se va viendo más la diversidad que tenemos de etnias y de colonias en nuestro México. En eso ya se meten demasiadas culturas juveniles, con lo que se puede mezclar la música, la moda, el arte, el deporte o las tecnologías que vienen de cada país. Por ejemplo, hay música que, por ejemplo, gente cubana, hablando de lo de las culturas afromexicanas, la gente cubana viene a cantar canciones que son de Cuba, canciones que no conocemos, y pues así generan dinero. También está el hecho de que aquí en México, bueno, no sé si también en otras partes del mundo, teníamos, por ejemplo, a los darketos, a los punks y otro tipo de, pues, ¿cómo decirlo? De estilos que fueron creados aquí en México. También se hacían mucho lo que era en los metros, el hip hop o las peleas de freestylers. Por ejemplo, los que eran punks o punketos solían vestir de ropa rasgada, tener crestas y hacer la mayor crítica social. Los que hacían hip hop, pues rapeaban, hacían grafitis y breakdance. También hubo personas que fueron otakus, que vestían ropa que tenía que ver con cosas de Japón, como los animes, los mangas, los cosplays. También hubo una época donde tuvimos góticos, donde era la ropa negra, oscura, y por ejemplo piercings, cabellos pintados de negro, usar sombras, pintarse las uñas de negro. Básicamente era como una moda de ser una persona muy triste y ocupar el negro para todo. También ya existen en la actualidad, ya para este siglo, lo que es los videojuegos, Twitch, los streamers, que son básicamente personas que generan dinero a base de jugar, reaccionar a videos, ver películas en las mismas plataformas. Y luego en el 2007 y en el 2009 hubo una pelea entre darketos y emos. Bueno, ambos compartían ciertas características estéticas como la ropa oscura, el maquillaje, la melancolía, pero tienen diferencias claves en sus formas de pensar y expresarse. Por ejemplo, la música, los emos, era más como... De los emos era el punk melancólico y de los darketos el rock industrial. También como la expresión social, que los emos eran abiertos, énfasis en el dolor, y los darketos eran más filosóficos.
En la estética, los emos utilizaban un flequillo muy largo, pantalones entallados, colores oscuros con rosa o púrpura. Los darketos eran con ropa negra, encaje, cuero y estética victoriana. En la filosofía, los emos se basaban en la sensibilidad emocional y el rechazo del mundo. Los darketos era por el interés por lo oculto, lo existencial y lo alternativo. Esto nos demuestra que tenemos diferentes culturas que se han creado a partir de los años, ya sea por que llegan diferentes personas de otros países, como de Cuba, Colombia, o porque los jóvenes las van construyendo. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2009 fue cuando surgieron los darketos y los emos, pero antes de eso no había este tipo de culturas. Aunque varias culturas tienen sus raíces y sus herencias, como por ejemplo Día de Muertos, 6 de enero, 2 de febrero, Día de la Calendaria, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, 15 de septiembre, Día de la Independencia, aunque en otras fechas y casi ya no se ven de que pues algunas personas festejen mucho esas fechas, como por ejemplo hay demasiados santos en la religión católica, de los cuales fiestas patronales les hacen. Y esto nos da a entender que se deben de prevalecer estas culturas. Esto se ha prevalecido, como dice mi compañera, el 15 de septiembre, estos demás días se han prevalecido y es lo que pues nos sigue manteniendo tan unidos, porque pues son fiestas donde se festeja tanto con la familia y amigos, y son fiestas donde no se debe discriminar a nadie ni por cómo vista ni por cómo sea, todos conviven en paz y armonía. Y son más como tradiciones, no que ya prevalecieron y no como las religiones católicas, bueno, en la religión católica de no meterse tanto con la religión, sino de que es algo que ya viene marcado y pues, ajá. Y estas tradiciones se van perdiendo a partir del tiempo y con la llegada de nuevas personas. No es porque sea malo que lleguen personas y democráticamente ellos eligen el hecho de que quieran venir al país, porque pues en su país suele ser posible que tengan tanto como malos derechos, Carencias financieras. o cosas así que no los permiten elegir democráticamente y participar para lo que ellos quieren. Esto pues también nos afecta porque llega gente desde otros lados y meten culturas o cambian las costumbres y se empiezan a crear nuevas tradiciones que pues van ligados también con los jóvenes. Es como en el caso de Venezuela, que se están saliendo muchos de su país por pues de cómo los trata su presidente y todo ese rollo. Y también, a la nueva llegada de nuevas personas venezolanas o de otro tipo, nosotros como personas creo que no la estamos recibiendo muy bien, como es en el caso de Ciudad de México, en Tepic, lo que iban a hacer pues resguardarlos a las personas en algo que es cultural de allá. En el censo de 2020, más de 2.5 millones de personas en México se identificaron como afromexicanas o afrodescendientes. El gobierno en el 2019, el gobierno mexicano del 2019 reconoció constitucionalmente a los pueblos afromexicanos como parte de la nación con derechos culturales y sociales. También eso representa su lenguaje y su oralidad, que conservan las formas de hablar muy propias, con cuentos, leyendas y refranes, que vienen en la tradición, que vienen en tradiciones ya sea de México, etcétera. También podría entrar lo de la música. La música viene variando entre muchos aspectos. Las culturas juveniles y los estilos de música están profundamente conectados, ya que la música es una de las principales formas de expresión, identidad y cohesión dentro de los grupos juveniles. Existen muchos tipos de género, lo más escuchado ahorita pueden ser los corridos y el reggaetón. Expresa las emociones y experiencias propias de la juventud, ya sea la rebeldía, el amor, la desilusión o la búsqueda de identidad. Actúa como un símbolo de pertenencia grupal, incluye en la moda, lenguaje, baile y comportamiento. También puede ser una forma de protesta o resistencia frente a normas sociales. Entre ellas también está su organización comunitaria, que se basa en el respeto y nuestra ayuda mutua y nuestro trabajo colectivo, aunque también algunas cosas ahorita no nos parecen, pero más adelante tendremos punto de vista sobre ellas. Y también sobre religión y espiritualidad. Tenemos prácticas sincréticas, mezcla de religiones como santos católicos y creencias, y entre ellas las tradiciones de los santos.
Es importante entender esta relación porque permite comprender a los jóvenes desde su forma de sentir y expresarse. Ayuda a respetar la diversidad cultural y estética dentro de las sociedades. También es clave para los educadores, familias y comunicadores que trabajan con jóvenes. Es útil para analizar cómo la juventud responde a los cambios sociales y tecnológicos. Aunque de eso también debe de ver la gastronomía. La gastronomía afromexicana tiene difusión con nuestras cocinas y más con la cocina indígena y española. Se caracteriza por los platos como pescado a la zapoteca. Es un platillo muy originario de Oaxaca. Otro plato tradicional es el chilate, es de la región de Veracruz. También pescado a la zapoteca, es un platillo tradicional en la región de Oaxaca. Y esto se centra mucho entre las culturas juveniles porque se ponen de moda la comida china, que es el ramen, o sus diferentes platillos entre sí, como el sushi, el pescado en sus diferentes representaciones, las arepas. La importancia de las culturas afromexicanas pues es de que enriquece la cultura mexicana con su música, comida, danza y tradiciones. También pues rescata la memoria de la historia afro en México. También fomenta la diversidad, el respeto y la lucha contra el racismo. Bueno, cambiando de tema, empezaremos a hablar de la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder emana del pueblo, quien lo ejerce directamente o indirectamente a través de representantes elegidos. Los tipos de democracia pueden ser democracia directa, donde los ciudadanos toman decisiones de forma directa, como asambleas, juntas, pláticas donde se decide qué quieren y por qué lo quieren. También existe la democracia representativa. Los ciudadanos eligen representantes. Puede ser diputado, presidente, gobernador. Demás ejemplos que toman decisiones en su nombre. Esta puede a veces ser una democracia muy injusta, porque es democrática hasta el punto donde ya una persona elige por ellos y ya no les pide ni su opinión, ni su voto, ni su valor para lo que vaya a elegir y tomar. La democracia participativa busca combinar elementos de ambas, incentivando una participación más activa y continua de la ciudadanía. Por ejemplo, puede ser que tengamos presidente aquí o gobernador, pero en algunas cosas no nos va a preguntar. Por ejemplo, si quiere pavimentar tal calle, quiere deforestar un bosque, por ejemplo el parque metropolitano, quiere quitarle árboles, quiere sumarle, quiere hacerlo más grande, no nos puede tomar en cuenta. Pero si quiere construir un pozo, por ejemplo el pozo que se está construyendo aquí en el seminario, pues pide y selecciona a personas para que vayan repartiendo la voz de qué es lo que quieren y qué es lo que gustan y qué es lo que necesitamos. Eso sería la democracia. La participación. La participación ciudadana es el proceso por el cual las personas se involucran activamente en asuntos públicos, políticos, etc., aportando ideas, colaborando para ayudar y mejorar la decisión que se vaya a tomar. Dando también críticas, tomando decisiones, dando acciones para mejorar la vida. La democracia es importante. Bueno, la importancia de la participación en la democracia es importante porque la fortaleza de esta misma impide que el poder se concentre en unos pocos o en uno solo. Garantiza derechos, como lo decía por ejemplo, en la democracia representativa, como se elige a una persona para que tome decisiones por nosotros, es bastante injusto, porque no nos da elegir nuestros derechos o las cosas que queramos. Los retos de la participación ciudadana puede ser desinterés o apatía política, que no quieran tomar en cuenta nuestras acciones o las cosas que queremos representar. Desigualdad en el acceso de información, que no nos quieran comentar bien la situación que está pasando, lo que se va a hacer. Por ejemplo, con los impuestos no nos sabemos muy bien a dónde van estos fondos. Se dice que para mejorar la ciudad, pero ¿realmente es esto cierto? La corrupción o el clientelismo. Sabemos que México es uno de los representantes más corruptos de todo el mundo, siendo el hecho de que varios diputados, varios gobernadores están comprados. También las elecciones suelen estar muy compradas y de eso se habla. La violencia, la represión, la falta de educación cívica. Y pues muchas gracias por escuchar el podcast llamado La Escuelita, y ya los dejo con mis compañeros. Gracias por escucharnos y que nos den el tiempo suficiente para informarse y saber
estos temas, que es la democracia, la participación, las culturas afromexicanas, las juveniles y las culturas y tradiciones que tenemos aquí en nuestro México. Muchas gracias.